iniciar la grabación en el computador. Bueno, entonces, nuevamente, para quienes acaban de ingresar, buenas noches. Nos encontramos en la última web conference del curso, correspondiente a la fase 4 y fase 5 del curso de microeconomía. Les agradezco a quienes están ingresando, se renombren para que quede como debe ser la grabación y con el protocolo que lo exige la web conference. Bueno, para no darle más preámbulo, voy a iniciar a compartir pantalla. Nuevamente por ahí alguien con el micrófono abierto. Les agradezco cerrarlo. Bien. Voy a compartir pantalla como les digo. Vamos a iniciar nuestra web conference. Sí, yo entré en la mañana y no había nada. Gerson, por favor, cerramos micrófono. Aquí se los voy a cerrar porque definitivamente necesito que me colaboren con eso, si no va a ser muy complicado. Bueno, bien. Entonces, le voy a dar un saludo muy especial a los doctores Marlio Perdomo, doctor Freddy Andrade, a la doctora María Angélica, a la doctora Clara Elena, ¿quién más se me escapa por ahí? Que ya vi ingresar, al doctor John Franco, a la doctora Carmen Sofía, que ya también ingresó. No sé si alguno de mis profes se me está escapando, me disculpa si se me está escapando alguno. Y voy a poner aquí una imagen aquí por un ladito para poder ver qué estoy haciendo acá porque tengo varios que me están ingresando. Bueno, no olviden por favor renombrarse. Necesito que se renombren. Bien, entonces, como les decía, fase 4, estudio de casos sobre los costos, ingresos y utilidades en las organizaciones. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Entonces, el trabajo es un grupo colaborativo, es en grupo colaborativo. El momento de la evaluación es intermedia, pertenece a la unidad 3. Tiene un puntaje máximo de 125 puntos. La actividad inició el 2 de noviembre, estamos a 10 días de cerrar la actividad, esta cierra el 28 de noviembre, entonces sí es muy importante que estemos muy pilas a participar porque ustedes ya se habrán podido dar cuenta que la participación se califica fuertemente en estas rúbricas de evaluación y el rol, ¿sí? El rol tiene 15 puntos, entonces es importante asumirlo y desempeñarlo. Entonces, ¿qué resultados esperamos conseguir con esta actividad? Pues lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de los costos de producción para aplicarlos ¿en dónde? En una organización. Bien. La actividad grupal, entonces, ¿qué hacemos en esa actividad grupal? Subir el trabajo consolidado por el grupo, en el entorno de evaluación del aprendizaje, en el espacio, pues ya se sabe de la fase 4 en este caso, y lo debe entregar el compañero que haya asumido el rol de entregas. Bien. Para esta actividad, para esta fase, no voy a hablar yo sola, porque a veces es como muy aburridor la misma voz durante 2 horas y se torna como plano. Entonces, en esta ocasión vamos a intervenir nosotros, todo el grupo de docentes, y vamos a iniciar con el doctor Freddy Andrade, quien va a iniciar explicándole lo que te hace referencia a la función de producción y costo de producción. Entonces, doctor Freddy, por favor, siga. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bueno, mi nombre, como lo dice la doctora Miriam, es Freddy Andrade. Y voy a comenzar haciendo referencia a la función de producción. Por favor, me confirman, doctora, si se está escuchando bien. Creo que sí, señor. ¿cierto? Perfecto. Vale.
Bueno, entonces comenzamos. Bueno, en términos muy generales, una función de producción es una expresión matemática que muestra cómo los factores de producción se transforman en bienes y servicios. Básicamente, lo que está establecido dentro de la diapositiva, la función de producción, determina la cantidad que van a producir las empresas, o sea, la cantidad de bienes y servicios que éstas van a ofrecer en el mercado. Pues recuerden ustedes que un factor de producción es cualquier bien o servicio utilizado por la empresa para producir. Entre estos, pues encontramos el trabajo, la maquinaria, edificios, materiales. Como ustedes observan ahí, tenemos una función de producción, ¿cierto? Que depende del capital y del trabajo. Trabajo o mano de obra. Y es producción, K es capital y L pues es la mano de obra. Entonces, la cantidad de trabajo se determina en el mercado de trabajo, mientras que los recursos productivos se consideran fijos en el corto plazo. Importante tener en cuenta aquí lo siguiente, que la función de producción me va a determinar la cantidad de bienes y servicios, y la tecnología es la forma en la que se combina los factores de producción que pues de alguna manera me determinan al final pues la cantidad de bienes y servicios. Profe, es tan amable la segunda, la diapositiva que bueno. En esta segunda diapositiva tenemos los costos de producción. Los costos de producción son estimaciones monetarias de todos los gastos que se han hecho dentro de la empresa para la elaboración de un bien. Estos gastos abarcan todo lo referente a mano de obra, costos de los materiales, así como todos los gastos indirectos que de alguna manera contribuyen a la fabricación de un bien. Entonces, como ejemplos, tenemos impuestos a la propiedad sobre el edificio de la fábrica, calefacción, luz, energía para la fábrica, depreciación del edificio de la planta productora y el equipo de fábrica. Dentro de los costos de producción, como ustedes ya van a ver más adelante, y como ustedes se han dado cuenta en el desarrollo de las actividades, pues encontramos diferentes costos que están asociados, algunos a la producción de la empresa. Algunos otros costos están asociados al normal funcionamiento, es decir, a las actividades que se desarrollan dentro de la empresa, independiente de la producción. Entonces, como ustedes podrán haber visto, o sea, hay costos fijos, variables, marginales, medios, costo total promedio, costo variable, costo fijo promedio, que son los costos en los que incurre la empresa por cuenta de su funcionamiento, por cuenta de la producción, que es lo que van a continuar ahora los profes explicando. Muchas gracias. Gracias, doctor Freddy. Entonces seguimos con los costos fijos, costos variables y costos totales. Entonces, por favor, mi doctora Clarelena. Sí, señora, ¿me está Adelante. escuchando? Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Doctora, ¿será que la podemos poner En en modo vista más? presentación, Sí, sí. ya. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Mi nombre es Clara Irina Salgado. Un gusto tenerlos acá participando. Bueno, yo ya después de esa introducción que nos hizo el tutor Freddy, yo les voy a hablar de lo que significan los costos fijos, variables y total, ¿cierto? Que en eso ha habido muchas preguntas en el foro. Cuando ustedes hacen la definición de costos fijos, estos son aquellos independientes a la producción. ¿Qué pasó? Ay, carambalas.
Mi profe Clara, por favor activas tu micrófono porque no te estamos escuchando. Ay, bueno, yo acá estaba hablando. Muchas gracias, doctora, por Sí, avisar. sí. Gracias. Bueno, nuevamente, entonces, después de la introducción que nos hizo el tutor Freddy, vamos, ¿cierto?, a ver ya lo que son los costos fijos, variables y el costo total, que son los que ustedes están definiendo y están también hallando dentro del cuadro. Entonces, ¿qué son los costos fijos? Son aquellos independientes a la producción, ¿cierto? O sea que si se vende o no, siempre van a estar ahí. Si se fabrica o no, ellos siempre van a estar constantes. Cuando nosotros estamos en una organización, empresa o tienen algún emprendimiento, es muy importante siempre tener los costos fijos, porque a veces, cierto, hay es que hay que pagar el arriendo, como lo ponemos acá en el ejemplo, hay que pagar pólizas de seguros, los servicios públicos y no los tuvimos en cuenta. Así que son muy importantes porque ellos siempre van a estar ahí, independientemente si vendemos o no. Bueno, y ahora vamos a pasar con los costos variables. Como su palabra lo indica, son variables. Y estos dependen sí de la producción o la generación del servicio. O sea, si yo produzco más, necesito pues más recursos. Si no produzco nada, no necesito recursos. Y aquí en los ejemplos les traemos comisiones por ventas. Ay, bueno, yo este mes tuve una venta por comisiones, ¿cierto? Digamos que estamos en venta ahora que mañana es el día del IVA, ¿cierto? De celulares o de computadores, que de pronto es algo que se necesita más. No, pues entonces como yo hice una buena venta, voy a necesitar más costo variable para poder pagar esas comisiones, ¿cierto? Contratación de mano de obra indirecta, que va a estar nosotros tenemos unos costos fijos, ¿cierto? Y una mano de obra fija, pero en los costos variables son adicionales. Cuando tenemos o estamos en un restaurante, se contrata por temporada más meseros, más personas para el área de realizar las comidas. Aquí es una mano de obra también indirecta, ¿cierto? Y que nos puede también afectar esos costos variables que son también muy importantes tenerlos presentes. Si produzco más, pues entonces yo debo de hacer esos pagos o esos costos. Bueno, y el costo total. El costo total es igual al costo variable y más el costo fijo. O sea que nosotros vamos a tomar los dos, ¿cierto? Y aquí en el ejemplo lo vemos. En el ejemplo, Juan quiere saber cuántos serían sus costos totales si sus costos fijos, ¿cierto? Del local son 300 y mano de obra directa. Si lo sumamos, da 1.300.000. Recuerden que los fijos, entonces voy a pagar por el arriendo y la mano de obra directa que siempre voy a tener esas personas ahí constantes. Bueno, y los costos variables, ¿cierto? Que aquí vemos unos salarios y una materia prima. Salarios que no tengo constantes y esto me da 2.400.000. Cuando yo sumo ese 1.300.000 más 2.400.000, pues a mí me da el total de 3.700.000, que es el valor del costo total, lo que yo voy a tener en cuenta cuando estoy realizando todos esos aspectos y análisis en los costos en la organización. Bueno, estudiantes, espero haber sido muy clara y seguimos con el compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara Elena. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si vamos quedando claros, por favor, aquí por el chat me van escribiendo y yo voy dando paso a la otra diapositiva. Acá. Ingresos totales. Sí, ya, o me salté mucho. Como Doctora, que me perdón, sí, salté sí, se mucho. saltó los costos. Sí, espérame un segundito que... Ay, carambolas. A ver, espérenme a ver qué pasó aquí. Que me pase mucho. Listo. Ahora sí. Costo marginal. A ver, aquí miramos preguntas que tienen todo claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos todo claro. No, aquí me preguntan que si no hay problema, si no hace en un cuadro. No, sí. Lo importante aquí de esta actividad es que ustedes registren los conceptos en sus palabras, que eviten copiar y pegar. Lo pueden hacer un cuadro o lo pueden dejar registrado sin ningún cuadro, no pasa nada. Eso sí, cada concepto
con su ejemplo, por favor. Bueno, mil gracias. Entonces, ¿quién sigue aquí? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dígame, Ingrid. Profe, lo que pasa es que yo en este costo marginal, a mí la primera casilla pues me da 4.000, pero la arrastro hacia abajo y no me da todo 4.000, sino que hay unas que me dan 23, o sea, me dan unos números todos raros. No sé por qué, Ok, profe. Ingrid, se me fue muy adelante. Entonces, vamos en ordencito porque vamos a explicarle a todos los compañeros, ¿sí? Y ya vamos para el ejemplo, que es el caso. Bueno, y entonces ahí ya salimos de dudas. Pero entonces en este momento vamos a explicar aquí lo que es el costo medio y costo marginal y en el ejercicio ya despejamos esas dudas. Bueno, Bueno, porque profe, mil gracias. se me fue muy adelante. Mi Bueno, señora. profesor Hildebrando, Doctora, muy buenas noches. Compañeros docentes, buenas noches. Estudiantes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? sí señor, perfecto. Bueno, como dice la doctora, entonces les voy a explicar lo que tiene que ver con el costo medio y el costo marginal. Y teniendo en cuenta la explicación de la profe Clara Elena y el profe Freddy, los costos se siguen calculando cuando yo soy propietario de una empresa. Vamos a poner el ejemplo que somos empresarios y somos dueños de una empresa de pavos navideños, poniendo ahorita el contexto de la Navidad que se viene, ¿sí? Para tomar decisiones, yo necesito revisar cómo está mi producción y cuáles son los costos de yo producir lo que vendo. En este caso, pues los pavos navideños. Cuando nosotros somos empresarios, debemos hacernos mínimo dos preguntas en ese contexto. Y la primera tiene que ver cuánto nos cuesta producir un pavo navideño, ¿sí? Y la segunda sería cuánto nos cuesta producir un pavo extra. Entonces, si nos ponemos a pensar, creeríamos que las preguntas tienen una misma respuesta, pero no es así. ¿Quién colaboren con el micrófono, chicos, por favor? Entonces, nos vamos al tema que no tiene las mismas respuestas si producimos un pavo a si producimos un pavo adicional, ¿sí? Eso quiere decir que hay una variación dentro de mi producción. Entonces, a eso le vamos a llamar el costo medio. Y el costo medio, la fórmula es muy puntual y como se dice, son los costos totales divididos en las cantidades que yo produzco. Entonces, como ya nuestra profesora lo comentó, ya sabemos que los costos totales son los costos variables más los costos fijos. Entonces, les pongo el ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 82.000 pesos que nos cueste producir un pavo, ¿cuánto me cuesta producir dos? Entonces, ¿qué hago? Cojo los 82.000 pesos, que es el costo total, dividido en dos, me da un valor de 41.000 pesos, que a ese le vamos a llamar el costo medio, ¿sí? Pero esto tiene, digamos que una connotación que lo único que hace mostrarme es el costo unitario normal o típico, pero no me indica cuánto cambiarán los costos totales si yo voy a modificar los niveles de producción o voy a aumentar una unidad adicional. Para ese caso, entonces, vamos a utilizar la fórmula del costo marginal. Que el costo marginal lo que me dice es cuánto me cuesta producir una unidad adicional. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Esa es la variación, la fórmula me dice que es la variación de los costos totales sobre, o dividimos sobre la variación de las cantidades. Entonces, he tenido muchas preguntas en este caso y para darle respuesta al estudiante, ustedes les va a dar 4.000. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que es la variación y esa variación se toma, la fórmula puntualmente el ejercicio nos dice que es CT2, ¿sí? Que es el costo total de la segunda casilla, que es 82.000 pesos que esté ahí, para que ustedes se pongan en contexto el ejercicio que estamos o que están desarrollando. El CT2 es el costo total 2 de la segunda casilla menos el costo total de la primera casilla, que son 54.000 pesos. Y eso lo vamos a dividir, ¿por qué? Por las cantidades 2, que es el numerito 8 que ustedes ven ahí en su tabla, menos las cantidades de la casilla 1, que es 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que, y si ustedes arrastran la fórmula, que es la misma para todos, les va a aparecer que es 4.000. ¿Qué quiere decir? Que producir una unidad adicional de buzos para este caso, o los sacos, me va a costar 4.000 pesos. ¿Por qué no debo hacerlo desde la primera casilla?
Pues claramente, porque si nosotros vamos a tomar la segunda casilla y la vamos a dividir por la primera, estamos hablando que me dice la variación y la variación se hace con sub 2 sobre sub 1, entonces no tenemos una primera casilla. Entonces la primera casilla se deja en blanco y arrastran y ahí les va a aparecer, digamos que el total, o les va a aparecer, digamos que los costos iguales. En este caso sería 4.000. ¿Sí? Creo que eso es, bueno, el ejemplo acá nos dice si la producción de vehículos adicionales requiere, por ejemplo, la construcción de una nueva fábrica, el costo marginal de esos vehículos adicionales incluye los costos, perdón, es que no voy a botar, incluye los Los costos costos de la nueva de esos fábrica. vehículos de la nueva fábrica. Quiere decir, van inmersos allá los costos que están establecidos. Es eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Hildebrando. Ingreso total, entonces, bueno, ¿qué es el ingreso total? El ingreso total, así de forma muy sencilla, es el producto del número de unidades vendidas por el precio de unidad, así como lo tenemos acá. A ver, Judith, dígame, Buenas noches, profesora. señora, cuéntame. Eh, la explicación del profesor está bien, pero sin tener una evidencia o que lo haga directamente en un cuadro Excel es casi imposible entenderle. Primero porque fue muy rápido. O sea, yo la verdad no alcancé ni a tomar nota. Apunté, pero iba tan rápido que no pude apuntar todo. Y sí sería bueno que él pudiera explicarnos sobre la tabla o un ejemplo en Excel para poder entenderlo, porque yo he hecho parte del ejercicio, pero ese punto no lo entiendo y con la explicación que él dio, pues entendí a medias, la verdad. No sé si es posible, pronto más adelantico que lo Sí, haga. Judith, ¿Sí? sí, vamos a, Gracias. sí, va a quedarle más clarito cuando lleguemos al ejercicio que es el caso, ¿sí? Entonces ahí ya lo van a ver más claro. Porque sí, de pronto aquí así no les es tan, no lo pueden percibir de una forma muy clara, porque, bueno, estos ejercicios se trabajan sobre un supuesto de mercado de competencia perfecta, ¿no? Pero ya lo va a visualizar. Cuando lo visualice, ya lo va a entender, pero vamos a llegar al caso. El tema con los costos marginales es que son esos costos, ¿sí? De producir una unidad adicional. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que tenemos ahí de las fábricas. Nosotros tenemos y sacamos, digamos, 10 carros al mes, ¿sí? Y sacamos esos 10 carros al mes, pero resulta que nos salió un nuevo pedido donde nos exigen, digamos que otro carro o 10 carros más, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso nos va a implicar que necesitamos ampliar nuestra fábrica o necesitamos otra fábrica para producir esos otros 10 carros que no estaban contemplados inicialmente. Ese costo adicional en que vamos a incurrir como es la otra fábrica, ese es nuestro costo marginal, ¿sí? Para ver si así queda más claro, pero ya en el ejemplo vamos a visualizarlo. No sé si así de pronto ya haya quedado un poquito más claro, Judith. Sí, sí, profesora, muchísimas gracias. Bueno, ok, perfecto. Bien, entonces, como les decía, ¿qué es el ingreso total? Entonces, para calcular los ingresos totales, nosotros vamos a tener que tomar, ¿sí? El precio del producto, ¿sí? Por las cantidades que vamos a vender. Así vamos a determinar el ingreso total. Entonces, la fórmula, ¿cómo viene? Ingreso total es igual al precio por las cantidades, ¿sí? También decimos aquí, como está en nuestra imagen, ¿sí? Decimos que es la suma de todos los ingresos recibidos por una compañía en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces sumamos todos los ingresos de todo lo que tuvimos, de todas las ventas, ¿sí? Y bueno, ese es nuestro ingreso total. Y como les indiqué, se calcula multiplicando la cantidad de las unidades vendidas por su precio. Su representación matemática y gráfica dependerá del tipo de mercado donde nos encontraremos. En este caso vamos a hacer un ejercicio suponiendo un mercado de competencia perfecta. Y aquí está. En competencia perfecta, el precio se toma como dado y así la firma solo puede influir en el ingreso total variando la cantidad ofrecida. Vuelvo y les digo, ya vamos a hacer un ejemplito y ahí yo creo que ya van a visualizarlo y lo ven más claro. ¿Bien? Entonces, ¿quedamos hasta ahí? ¿O hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos.
El ingreso marginal. No sé si de pronto mi profe que tenía el ingreso marginal está o no está. ¿Mi profe Julie? No, bueno. Entonces, el ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? Vamos a desactivar audios, por favor. Entonces, les voy a leer aquí, ya les explico. Dice, es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad de producto de más. Como esta unidad es vendida al precio de mercado para una empresa en libre competencia, el ingreso marginal es igual al precio, ¿sí? Entonces, damos un ejemplo. Es la ganancia, que es el mismo ingreso, extra, ese adicional que tenemos, generado por la venta de una unidad adicional que es igual al precio del producto. ¿Por qué es igual al precio del producto? Porque vuelvo y les digo, estamos suponiendo un mercado de competencia perfecta y el precio ya viene dado. Entonces, así como nosotros en el costo marginal, ese costo es el que asumimos es esa fábrica nueva, ¿sí? Aquí el ingreso, pues va a ser esa venta de esos 10 carros que nos van a ingresar de más, que no los teníamos contemplados. Entonces ese va a ser nuestro ingreso marginal. ¿Y cómo es la fórmula? Es el ingreso total 2 menos el ingreso total 1 y lo vamos a dividir en la cantidad 2 menos la cantidad 1. Pero ya se los vamos a explicar en el ejemplo para que lo visualicen más clarito, ¿vale? Bien. Sigamos. Utilidad y pérdida. ¿Quién tiene la utilidad y pérdida de mis profes? ¿Mi profesora Remedios está? Bueno, entonces, ¿qué es la utilidad y la pérdida? Esta sí es sencillita. Dice, pues ese es el resultado final de las cuentas de ingresos y gastos y costos que nos dan como resultado la utilidad, ¿sí? Del ejercicio o la pérdida del ejercicio. Entonces, ¿cuándo sabemos que tenemos utilidad? Cuando nuestros ingresos son superiores a los costos. Pero si nuestros costos son superiores a los ingresos, vamos a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, para que quede claro. Utilidad, cuando nuestros ingresos, o sea, cuando nos entra más dinero de lo que gastamos. Y pérdida, cuando gastamos más de lo que nos ingresa. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro, ahí cuándo sería la utilidad y cuándo sería la pérdida. Bien. ¿Hizo cuántas, mi doctor John? Sí, doctora Miriam y apreciados compañeros de la red de tutores y apreciados estudiantes, muy buenas noches. Bueno, entonces tengo encargada la misión de hablar sobre las isocuantas. Digamos que este concepto de isocuantas es muy similar a un concepto que ya se había estudiado en el paso anterior y que dentro de la actividad de la guía se les pedía que ustedes lo explicaran en inglés. En el paso anterior ustedes tuvieron que explicar sobre las curvas de indiferencia y que en ese momento, cuando se hablaba de curvas de indiferencia, estábamos haciendo el análisis del tema de la teoría del consumidor. Las curvas de indiferencia representaban el grado de utilidad que el consumo de un bien le significaba al demandante, al consumidor. Entonces, de manera paralela, una isocuanta no representa el grado de utilidad para el productor, sino que representa un nivel de producción que el productor, el oferente, estará en capacidad de lograr, dada la combinación del uso entre, en este caso, dos insumos. Evidentemente, en la realidad, un productor puede necesitar más de dos insumos, ¿cierto? Pero acá digamos que se simplifica el análisis a dos factores productivos. Entonces, digamos que ahí en el ejemplo de la presentación, ustedes ven que en el eje vertical se estaría graficando la cantidad de capital que el productor utilizaría y en el eje horizontal se estaría graficando la cantidad de trabajo. Es decir, con esos dos factores productivos, cantidad de capital y cantidad de trabajo, habrá diferentes niveles de producción, diferentes cantidades de producción que una empresa está en capacidad de lograr.
Evidentemente, entre más capital, es decir, entre más recursos, más maquinaria, más insumos se utilicen y más trabajo, es decir, más mano de obra, más horas hombre o horas de trabajo utilizadas, sea hombre o mujer, eso, digamos que en la teoría dice horas hombre, pues se refiere al ser humano. Entre más horas de trabajo se utilicen y más capital se utilice, pues se supone que la empresa producirá más, ¿verdad? Entonces, nos hablaban en las diapositivas anteriores que la utilidad total o que el ingreso total sería más grande entre más cantidades esté en capacidad de vender la empresa. Pero para vender más, pues hay que producir más. De tal manera que a un productor le interesará producir lo máximo posible. Pues bien, la isocuanta, entre más arriba se ubique, es decir, entre más a la derecha y arriba se dibuje esa combinación del uso entre capital y trabajo, representará un nivel de producción más alto, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una restricción, porque claro, así como el consumidor quisiera obtener la máxima utilidad posible, pues no puede consumir todos los bienes que quisiera, porque hay una restricción presupuestaria, ¿cierto? Entonces, aquí también creo que lo hablará mi compañero o compañera que explique el tema siguiente de isocosto, nos explicará cómo se relaciona eso y cuál es la limitante de poderse ubicar en una isocuanta más alta. Pero entonces, para concluir, y ya de manera conceptual, ¿qué es una isocuanta? Es una curva dibujada en el espacio de insumos que muestra todas las posibles combinaciones de insumos que son físicamente capaces de generar un nivel dado de producción. Cada isocuanta representa un nivel de producción obtenido con diferente relación en el uso de los insumos. Entonces, uno puede lograr la misma cantidad de producción de zapatos, digamos, por poner un ejemplo, utilizando más capital, o sea, más maquinaria y tal vez muy pocos trabajadores. O podría utilizar menos maquinaria, pero más trabajadores, si fuera una técnica de producción más artesanal o algo por el estilo. Y entonces uno podría lograr la misma cantidad de zapatos con menos maquinaria, pero más trabajadores. ¿De qué dependerá que el productor escoja una combinación o la otra? Pues de cuál sería la combinación de costos, porque utilizar capital tiene un costo, utilizar trabajo tiene otro costo. Si el trabajo es calificado, si es mano de obra calificada, pues será más costoso. Entonces, a veces los productores deben tomar la decisión de reducir mano de obra e incrementar maquinaria, empezar a utilizar más tecnología. O viceversa, a veces hay que dejar de utilizar maquinaria y utilizar más mano de obra. El caso es que en cualquier punto sobre una isocuanta se estará logrando la misma cantidad de producción. ¿Cuál es la diferencia entre isocuanta y curva de indiferencia de la que hablábamos en el paso anterior? Pues que una curva de indiferencia, como ya lo dije, mostraba el nivel de utilidad, pero es que el nivel de utilidad que le da el consumo de un bien a una persona es algo subjetivo, ¿verdad? No, uno no puede decir, me comí una hamburguesa y obtuve 1000 puntos de utilidad. Eso es algo subjetivo. A la persona que le gusta la hamburguesa, pues sentirá que la utilidad es mucha, y a quien no le gusta, pues sentirá que, pues sí, bien, comió hamburguesa, pero no es tanta la utilidad. Es decir, es algo que no se puede medir de manera cardinal. Mientras que el nivel de producción que logra una empresa sí se puede medir de manera cardinal. Uno sí puede decir, con esta combinación de capital y trabajo se logran 10.000 unidades producidas al mes, o 20.000 unidades, o 30.000 unidades. De tal manera que una isocuanta no representa otra cosa que el nivel de producción logrado por una compañía, por un productor. Entre más hacia arriba se ubique, representará mayor cantidad de producción utilizando una combinación de capital y trabajo determinada. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario sobre el tema. Si no, pues hasta ahí estaría la explicación de lo que son las isocuantas y para qué son útiles en el análisis de la teoría del producto. Como vamos a ver, mis profes me van ayudando por favor en el chat porque me queda muy complicado verlo. O nos levantan la mano si hay alguna pregunta. Bien, entonces perfecto. Del SEA de Ibagué escribieron excelente y bueno, su merced contestó no, sí. No hay más comentarios en el chat, profe Miriam, ni intervenciones. Bueno, ok. Listo. ¿No hay dudas entonces? Bueno.
vamos entonces a ver ahora lo que son los isocostes o isocostos. Entonces, ¿qué son los isocostes o isocostos? Pues no es otra cosa que la combinación de los factores productivos, ¿sí? Que suponen un mismo costo. Entonces resulta que aquí nosotros tenemos la mano de obra y el capital, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en este grafiquito que ven acá, ¿sí? Entonces, miren que aquí tenemos diferentes combinaciones. Por ejemplo, tenemos, digamos, 6 personas, 6 empleados de mano de obra y invertimos 15 de capital. O vamos a jugar también con que tenemos 4 personas y tenemos 10 de capital, ¿sí? O tenemos 2 personas y tenemos 5 de capital. Se fijan que estamos jugando con la mano de obra y el capital y estamos haciendo diferentes combinaciones. No importa todas las combinaciones que nosotros hagamos aquí en este gráfico. Cualquier número de combinaciones podemos hacer y todas van a tener el mismo coste porque el productor tiene ya definida cuánto va a ser su inversión. O invierte más en mano de obra, invierte menos en capital o invierte la misma proporción en mano de obra o en capital, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, jugar ahí. Pero o invierto más capital, o invierto más mano de obra, o menos mano de obra, más capital, o menos y menos. Bueno, eso lo define el productor de acuerdo con sus necesidades. ¿Qué características tienen los isocostes? No se cortan, que son paralelas al origen. Mire el origen aquí 0. Mira que son paralelas, ninguna se cruza. Y entre más alejadas, mayor son los costos de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto, pues, nos demandan más y vamos a tener que invertir más. Así sencillito. ¿Alguna pregunta? A ver, miramos por acá. Es lo mismo. Se puede decir isocoste o isocosto. Significa lo mismo. ¿Listo? Miller, que me está preguntando. ¿Alguna otra pregunta? A ver acá. Ok. ¿Quedamos claros aquí? Entonces, volvemos. Los isocostes, ¿qué son? Pues son o representan todas esas combinaciones de factores productivos que suponen un mismo coste. Bueno, Profe Miriam, ¿me señor. escuchan ahí? En Sí. el chat hay una pregunta que hace Beatriz Muñoz y dice que si les podrían dar un ejemplo de cada, en donde se combinen el isocosto y la isocuanta, si usted me permite, si quiere yo doy respuesta. Ah, bueno, sí, señor, diga. Vale, Beatriz, entonces claro, la isocuanta y el isocosto, de hecho, para poder realizar el análisis del equilibrio del productor, pues hay que hacer una combinación entre la isocuanta y el isocosto. Ya habíamos dicho que al productor le interesa ubicarse en la isocuanta más alta posible, porque eso le significará que está logrando producir la mayor cantidad posible del producto que sea para venderlo, y eso le significará más utilidad. Pero la restricción es el isocoste, porque el isocoste es el costo que debe asumir para lograr contratar capital y trabajo. De tal manera que como el presupuesto no es ilimitado, el productor no se podrá ubicar en el isocoste que quiera, sino en el isocoste que le alcance. Entonces, por ejemplo, aquí, eh, evidentemente él quisiera estar en la línea de isocoste más alta, pero si el presupuesto no le alcanza, puede ser que tenga que ubicarse en la de la mitad o en la de la izquierda. Entonces, para poder determinar cuál es la isocuanta más alta en la que se puede ubicar un productor, será aquella que sea tocada tangencialmente por la línea de isocoste. Entonces, así se determina el equilibrio del productor, donde la línea de isocosto toca a la isocuanta más alta en ese espacio de combinación de insumos imaginario que se está planteando ahí en el gráfico. Esa sería como la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo, Beatriz. Entonces, por ejemplo,
el presupuesto con el que tienen, digamos que es 1.000.000 de pesos, digamos que el productor tiene 1.000.000 de pesos y lo que él va a hacer es jugar con ese 1.000.000 de pesos y combinar entre mano de obra y capital. Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? Voy a invertir o más mano de obra o menos capital, o más capital y menos mano de obra, o en la misma proporción. Volvemos, depende de las necesidades del productor, ¿sí? Y obviamente, pues también de la necesidad del mercado. Entonces, él va a decidir y a definir cómo va a invertir ese 1.000.000 de pesos que tiene para producir, por decir algo, camisetas, ¿sí? Entonces, ese también es un ejemplo. No sé si quedamos claros hasta ahí. Bueno, parece que Beatriz ya quedamos claras con ese punto. Entonces, sigamos. Entonces, aquí tenemos nuestras fórmulas, ¿sí? Tenemos los tipos de costo, tenemos el costo fijo promedio, ¿sí? Tenemos la fórmula del costo variable total, aquí están todas nuestras fórmulas, ¿sí? Costo total, costo fijo más costo variable, costo fijo promedio, que es igual al costo fijo total dividido en la cantidad, y todas estas fórmulas las vamos a aplicar en el caso. El costo variable promedio, que es igual al costo variable dividido en la cantidad, el costo promedio, que es nuestro costo total dividido en cantidad. También estamos aquí con la fórmula del costo marginal, del ingreso total, que ya lo explicamos, que es el precio por la cantidad, de nuestro ingreso marginal, tomamos los ingresos totales y para ello también vamos a tomar las cantidades, y la utilidad y la pérdida, que es el ingreso menos el costo total. Estas fórmulas las vamos a aplicar aquí en el desarrollo del caso. Y vamos a entrar al caso. Doctor Marlio. Bueno. Sí, profe Miriam. ¿Ya? ¿Listo? Sí, bueno. profe Miriam, muy buenas noches. Ok. Profe. Entonces, permíteme 5, te voy a dar rol de... Ok, gracias. Voy a dejar de compartir aquí un momento porque vamos a hacerles el ejercicio en el Excel. Bueno, quería aclararles un tema. Lo que son las definiciones de isocuantas, isocoste o isocosto, que es lo mismo, ¿sí? Deben ir en inglés. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos claro el ejemplo en español, vamos a traducirlo al inglés. Entonces, aquí, a ver, ¿dónde está el compartir? Aquí, no. De tener compartición. Listo. Entonces, ¿dónde estás, mi profe? Que no te veo. Ah, ya te vi, ya te vi. Entonces, te voy a hacer anfitrión para que puedas compartir. Ay, pero se me perdió. ¿Dónde estás? Hacer hospedador. Listo. Ya lo tienes, entonces ya puedes compartir. Y luego me lo regresas. Perfecto, listo, profe. Muchas gracias. Ok. Primero que todo, pues muchas gracias. Profe, buenas noches para usted, directora. Buenas noches a los profes. Muy buenas noches también a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy en esta webconferencia. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale, muchas gracias, profe. Sí, señor. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo y voy a explicar un poco acerca del estudio de caso sobre los costos, ya que pues tuvimos la oportunidad de reconocer la parte teórica de qué se trata, qué es un costo fijo total, qué es un costo variable, qué es un costo fijo promedio, entre otros. Entonces ahora vamos a la práctica y pues lo vamos a hacer utilizando la herramienta Excel. Ustedes lógicamente lo pueden hacer de manera manual, pero pues la idea es utilizar las tecnologías, ¿sí? Porque las tecnologías lo que hace es mermarnos un poco el trabajo, ¿no? De eso se trata. Entonces tenemos aquí un ejercicio pero muy similar al que aparece en la guía de actividades. Simplemente los datos son distintos, pero efectivamente nos dan un precio. En este caso el precio es de 50.000.
tenemos distintas cantidades producidas, desde 1, 2 hasta 10 cantidades producidas. Tenemos unos costos fijos totales por un valor de 30.000. Ya sabemos que los costos fijos pues son fijos porque son independientemente del nivel de producción. Y también contamos con unos costos variables que van de 5.000, 10.000, 15.000, aumentando hasta 50. Por lo tanto, vamos a calcular primero la columna de costo total. El costo total, como bien lo dice la fórmula, es igual al costo fijo total más el costo variable total. Es decir, el costo fijo total es este, más el costo variable total, que es este, por cada una de las unidades producidas. Por lo tanto, decimos, esto es igual, abro paréntesis, el costo total es de 30.000 y sumo mi costo variable total para la primera unidad, que es de 5.000, cierro paréntesis y doy enter y me da 35.000 y lo único que hago es arrastrar para que me dé los otros costos totales. Vamos con el costo fijo promedio. El costo fijo promedio es igual al costo fijo total dividido las cantidades. Entonces tenemos aquí el costo fijo total y lo vamos a dividir por cada una de las cantidades. Entonces decimos que esto es igual, abro paréntesis, al costo fijo total de la primera unidad, que son 30.000, dividido la primera unidad, pues que es 1. Cierro paréntesis, enter, y pues no tengo necesidad de hacer más cálculos, sino arrastro porque la fórmula ya está hecha. Vamos con el costo variable. De pronto voy rápido, pero ustedes van a tener la oportunidad de tener esta grabación en cada uno de los foros para que vuelvan a repasarla y pues miren cómo es que se sacaron las respectivas fórmulas. Vamos con el costo variable promedio. El costo variable promedio es igual al costo variable total, que es este, ¿cierto? Esta columna, dividido las cantidades. Por lo tanto, esto es igual al costo variable total, que en este caso es 5.000, dividido la cantidad, la primera cantidad, la cantidad 1. Cierro paréntesis, enter, y arrastro la fórmula. Continuemos con el costo promedio. El costo promedio es muy sencillo, es simplemente tomar el costo total, que es esta columna, ¿cierto? Costo total, dividido cada una de las cantidades. Entonces, decimos que esto es igual, abro paréntesis, costo total de la primera unidad son 35.000, dividido la unidad 1, cierro paréntesis, enter, y arrastro la fórmula. El costo marginal. En cuanto al costo marginal, como ya sabemos que costo marginal quiere decir marginal porque es producir una unidad adicional. Entonces, la fórmula nos dice que el costo marginal es igual. Este triangulito significa variación. Estos triangulitos. Entonces, la variación del costo total, el costo total es este. Véanlo aquí. Dividido en la variación de las cantidades que son estas. Es decir, que el costo total varía primero de 35.000 a 40.000, luego de 40.000 a 45.000. Y así sucesivamente va variando. Lo mismo las cantidades, de 1 a 2, después de 2 a 3, de 3 a 4. Razón por la cual esta primera casilla no la diligenciamos. Yo la voy a colocar aquí en amarillo para que sepamos que esa primera casilla no la diligenciamos. Al igual que la del ingreso marginal, la voy a dejar en amarillo porque ya sabemos que cuando es marginal no la diligenciamos. Comenzamos diligenciando a partir de la segunda casilla. ¿Cómo lo calculamos? Decimos, esto es igual, abro paréntesis, la variación del costo total. Entonces, mi costo total de la primera unidad son 35.000. Mido, Sí. al revés. Costo total 2 menos costo total 1. 40.000 menos 35.000.
Ok, perfecto. Gracias, profe Miriam. Efectivamente, tomamos entonces el costo total de la unidad 2 menos el costo total de la unidad 1. Entonces decimos 40.000 menos 35.000, cerramos paréntesis, dividido, abro paréntesis, la variación de la cantidad. Es decir, la variación de la cantidad 2 menos la cantidad 1, cierro paréntesis y doy Enter. Y ahí sí tengo la posibilidad de arrastrar la fórmula. Y sabemos que nos va a dar exactamente lo mismo que era lo que mencionaba una de las estudiantes. Vamos con los ingresos totales. Todos sabemos que para calcular un ingreso, pues simplemente multiplicamos el precio por las cantidades que hemos vendido. Entonces decimos, esto es igual, abro paréntesis, mi precio, ojo con esto, el precio es de 50.000, mírenlo aquí. Entonces, 50.000, pero a ese 50.000 le doy F4. Listo, ahí en el computador. Luego de marcar 50.000, le doy F4. ¿Para qué F4? Para que el Excel sepa que de ahí en adelante voy a seguir tomando siempre el mismo precio, 50.000. Y lo multiplico, dice la fórmula, por la cantidad. Y la cantidad es, comenzando con la cantidad 1, cierro paréntesis, Enter, y ahora sí puedo arrastrar mi fórmula. Continuemos con el ingreso marginal. El ingreso marginal es la variación del ingreso total sobre la variación de la cantidad. Entonces, decimos, el ingreso total es el que acabé de calcular. ¿Cuál fue la variación? Entonces, la variación fue, la primera variación fue de 100.000. Uy, la madre, no me tocaste todo esto. Por favor, cerramos micrófonos. De Gracias. 100.000 a 50.000. Entonces, restamos 100.000 menos 50.000. Todo esto dividido en la variación de la cantidad. La cantidad, la variación fue de 2 a 1, es decir, 2 menos 1. Cierro paréntesis, Enter, y ahora sí puedo arrastrar. Y finalizamos con la utilidad o pérdida. Para calcular la utilidad o pérdida de este ejercicio, simplemente tomamos el ingreso total y le restamos los costos totales. Decimos igual, abro paréntesis, el ingreso total de la primera unidad fue 50.000 y le restamos el costo total de producir esa primera unidad, que es de 35.000. Cierro paréntesis, Enter y arrastro. De esta manera podemos calcular o diligenciar todo el cuadro, pero además de eso, la guía también nos pide que grafiquemos algunas cosas, algunos costos. Rápidamente les voy a explicar cómo se grafica aquí en Excel, por si de pronto alguien todavía no lo conoce. Para graficar, simplemente yo coloco mi cursor por aquí en cualquier recuadro que esté libre y voy a ir a insertar. En insertar, bueno, primero voy a escoger qué es lo que quiero graficar. Fíjate que voy a graficar las cantidades y el costo fijo total. Entonces, sombrero, ¿sí? Voy a insertar. En insertar voy a ir aquí donde dice gráficos, pero voy a escoger este que dice gráficos de dispersión. Insertar gráfico de dispersión. Permíteme un momentico que está como lento y ya. Y a mí me gusta escoger el del medio, este que está aquí, el segundo del medio. Y miren que le doy clic y ya me aparece la curva de costo fijo total. Miren que es totalmente recta porque el costo como es fijo va a ser siempre el mismo valor, entonces da recto. Pero digamos que ahora yo quiero graficar es la cantidad, el costo fijo total, el costo variable total y el costo total. ¿Listo? Entonces sombreo todos estos. Sí los podemos hacer así, pero
para el ejercicio sí es importante que ustedes grafiquen cada uno de estos costos e ingresos y la utilidad por separadito. ¿Por qué? Porque a veces les queda montado y cuando graficamos todo en montón no vemos cómo está variando o qué tanto varía los costos o los ingresos. Entonces sí es mejor que cada uno de estos costos e ingresos y obviamente la utilidad se grafique por separado. Bueno. Listo, listo, mi profe. Entonces voy a explicarle finalmente. Voy a Hola. graficar, sí, adelante. Qué pena, y todo va con, buenas noches, qué pena. Una pregunta, graficar uno por uno y todo va contra la cantidad, Claro. digamos. Sí, Ok. definitivamente sí. Ay, muchas Claro, gracias. porque es que la cantidad, recuerden, ustedes cruzan cantidades con precio. Las cantidades van en el eje vertical y los precios van en el eje, ¿qué? Al contrario, las cantidades van en el eje horizontal y los precios van en el eje vertical, ¿sí? Deben tener cuidado y fijarse muy bien que los precios vayan en el eje correcto y las cantidades en el eje correcto, porque pasa mucho que las dejan cruzadas y entonces el gráfico cambia. No sé quién tiene el micrófono abierto, por favor cerrarlo. Me grafican, las cantidades las ponen en el eje Y y los precios en el eje X y está mal. Entonces, los precios van siempre en el eje Y y las cantidades en el eje X. Tener cuidado con eso, ¿bueno? Listo, mi profe Marlio, sigue, por favor, Ok, gracias. entonces voy a terminar con el Sigues, último, gracias. voy a terminar con un último gráfico, graficando simplemente la utilidad o la pérdida. Entonces, voy a sombrear las cantidades y le voy a dar control, allí en el teclado voy a dar control y lo mantengo oprimido para luego escoger la utilidad o pérdida o el que yo necesite y sombreo. Voy suelto y voy a insertar gráficos de dispersión aquí y efectivamente se hace el gráfico y veo que las cantidades efectivamente van en el eje X, como dice la directora, y efectivamente los costos van en el eje de las Y. Y vemos que va de forma ascendente, va siempre generando utilidades el ejercicio. Entonces, espero que haya quedado claro y muchas gracias, directora. Muchas gracias, Profe. doctor Marlio. ¿Quedaron correctos? Señora, digan. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, es que tengo duda con este costo variable total. ¿De dónde, cómo me sale ese 5.000, 10.000? No entiendo. Yo he hecho varias, esa fórmula, pero no entiendo. A ver si me puede explicar esa, por favor. Para el ejercicio ya te dan el costo variable total, afortunadamente. Pero ya sabemos, la teoría ya la vimos hace un poco, y sabemos que el costo variable total depende precisamente del nivel de producción. Si tú requieres más insumos, entre más insumos requieras para producir algo, pues mayores van a ser tus costos, ¿sí? Mientras que la gran diferencia con el costo fijo total es que siempre será fijo porque, ejemplo, el arriendo que tú pagas por tener un local, pues siempre será el mismo, aunque produzcas una o produzcas 1.000.000 de unidades. Profe, buenas noches. Profe, ¿me puede por favor repetir la fórmula de la, es que no sé cómo le dice usted, del ítem que dice que está costo marginal? Es que no he podido con la fórmula, no me cuadra. Ok, aquí entonces vamos rápidamente, borramos esto y Mi vamos profe, con la... ¿sí? ¿por qué no les ponemos aquí en la partecita de abajo cómo es la variación para que la puedan visualizar? Entonces le ponemos costo marginal igual y les decimos cómo es la variación, que es costo total 2 menos costo total 1. No, de pronto pongamos no ahí, Mido, porque lo vas a hacer. Entonces aquí abajito, donde eso, por ahí. Entonces les decimos que es el costo marginal, ¿sí? Les decimos que la variación del costo total es igual al costo total 2, ¿sí? Que en este caso el costo total 2, ustedes lo ven, los costos en la columna E, ¿sí? Menos costo total 2, que es el CT, menos el costo total 1, ¿sí? Que es CT.
CT es costo total y cerramos. Bueno, entonces 40.000 menos 35.000. Luego, si vamos a tomar el siguiente costo, vamos a empezar a restar 45 menos 40, luego 50 menos 45, siempre el de atrás al de arriba, al de atrás al de arriba, ¿sí? Y lo mismo lo vamos a hacer con la cantidad. Entonces la cantidad es Q2 menos Q1. En este caso, Q2 viene siendo la cantidad 2 y el Q1 es la cantidad 1. Entonces restamos 2 menos 1 y siempre vamos a coger el de atrás menos el de adelante. Entonces sería 3 menos 2 o 4 menos 3, sí, vamos hacia arriba, siempre el de atrás hacia el de adelante. Y esa es la variación a la que nosotros nos referimos con el costo marginal. Y aquí lo que hacemos es, o lo que hace el doctor Marlio, es simplificarles. Entonces les aplica de una vez la fórmula en el Excel para que no lo vayan a hacer de forma manual. Entonces, y ya, ala. Y lo mismo pasa con el ingreso marginal. Es el mismo ejercicio, solo que ahí vamos a tomar son los ingresos contra la variación de las cantidades. Así como lo tiene él abajo escrito. ¿Sí? De pronto así ya lo visualizan mejor. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Y entonces ya luego ese es el mismo ejercicio que él hace aquí en el Excel. Bueno. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Señor, diga. Señor. Disculpe, profe. Bueno, yo entendí muy bien la tabla, aunque ya tengo desarrollado eso. Lo único que me faltaría es que me explicaran si por cada casilla me toca hacer gráficas. Sí, señor. Son 10 gráficos. Son 10 gráficos. Bueno. Profe, gracias. Bueno, sí, señor, con gusto. Ahora sí, mi profe, entonces lo hacemos ahí en el Excel. Ok, entonces, variación del costo total. Entonces tomamos 40.000 menos 35.000 como aparece ahí en la formulita abajo, ¿cierto? Esto dividido en la cantidad 2 menos la cantidad 1, cierro paréntesis, enter y arrastro. Ok, entonces ahí ya les va a quedar entonces en la grabación toda la explicación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, mi doctor Marlio. Dejamos de compartir, me regalas, por ejemplo, el rol de anfitrión y continuamos. Gracias con la presentación. Oh. Entonces me regalas ahora el arriba. Listo, creo que ya, bro. No, todavía lo tienes, tú tienes el rol de anfitrión, entonces yo no puedo compartir. Te paras no en el más, sino en el que está al lado y le das a ser hospedador. Y me buscas a mí. Okay. Hoy donde dice compartir pantalla y en la flechita de la derecha le di varios participantes pueden compartir de forma simultánea. No, ahí no, arriba. Tú tienes que irte donde están en participantes. Ah, ok. ¿Sí? En participantes buscas tu nombre, te ubicas sobre tu nombre y vas a ver todo, se despliega más y luego ahí atrás hay otro cuadro en azul. Cliqueas el otro cuadro en azul y buscas hacer hospedador y me buscas a mí. Buenas noches. Sí, Angie, dime. Hola, profe. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, para las definiciones, hay algunos ejemplos que yo encuentro en internet. ¿Los puedo tomar o no? Yo prefiero que no, porque es que muchos me toman los mismos ejemplos, el de la tata Mari, el del médico, el del horno, el de la panadería, y nosotros lo que necesitamos ver es que ustedes realmente que hayan comprendido el concepto. ¿Cómo sé yo que comprendieron el concepto? Le pasaste el rol a quien no era, a Matías Martínez. ¿Quién es Matías Martínez? Gracias, profe. ¿Quién es Matías Martínez? Qué pena con ustedes.